El Barça responde a lo grande en la noche en la que Rafinha se convirtió en estrella y en la que Xavi Hernández ha sumado su primera gran victoria como entrenador en Champions League. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el encuentro de ida de cuartos entre Paris Saint-Germain y el Barça. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Barça acaba de dar un golpe sobre la mesa en su eliminatoria de Champions League, venciendo por 2 goles a 3 en el Parque de los Príncipes, dando una versión que hacía muchísimos años que no veíamos de este Fútbol Club Barcelona en competiciones europeas. Un Barça que comenzó y que fue mejor en los primeros 45 minutos, pero que después recibió un mazazo, se cayó a la lona, quedó totalmente cao y recibió 2 goles en 3 minutos. Y ahí es cuando ha estado la gran diferencia, cuando hemos visto esa respuesta individual de un Fútbol Club Barcelona que no ha sucumbido, que no se ha terminado de caer, que no ha recibido el 3-1 y que cuando peor lo estaba pasando ha sido capaz de encontrar a su gran estrella en la noche de hoy, a un Rafinha que ha marcado 2 goles y que sobre todo ha anotado ese tanto del 2-2 con el pase espectacular de Pedri, marcando un doblete que, pues yo creo que como digo, le convierte en la gran estrella de hoy del Fútbol Club Barcelona, en un encuentro en el que Xavi Hernández durante la mayoría de los minutos ha sido capaz con su planteamiento de mostrarnos los defectos de un Paris Saint-Germain que, pese a esa ola en la que se ha subido después del tanto del 1-1, en la mayoría de los minutos lo ha pasado mal para atacar, ha tenido que enfrentarse a un Barça muy bien colocado, un Barça que no le ha dejado presionar arriba, un Barça que no le ha dejado apenas recuperar el balón, pese a que el conjunto francés ha tenido ese tramo en el inicio de la segunda parte y después de justo antes del 2-3 en el que la sensación es que estaba muy cerca del gol. Hoy Xavi Hernández, después de una previa muy movida con ese desafío en rueda de prensa de Luis Enrique, se lleva un triunfo importantísimo, un triunfo el más importante para mí de los que de momento ha sumado en su carrera jugando en Champions League, su primera gran noche europea como entrenador, tirando sobre todo de sensatez y dejando atrás sus planteamientos más arriesgados, ¿no? Lo que hoy no necesitaba el Barça era esa presión incontrolada. Hoy el Barça ha sido inteligente y ha minimizado las virtudes de un Paris Saint-Germain que se chocó con sus miedos, con sus nuevos miedos, el de un equipo en construcción, el de un equipo con muchos jugadores jóvenes, pero que también se cruzó con los miedos de jugadores que ya en etapas o en eliminatorias anteriores, como Donnarumma, lo habían pasado mal, habían cometido fallos muy graves y hoy han vuelto a ser, pues fruto de ese nerviosismo, de esas pesadillas que a diferentes jugadores les suele dar esta competición, la Champions League, la más exigente del mundo, no solo por lo que ocurre sobre el terreno de juego, sino también por cómo se gestionan las emociones y los recuerdos de partidos anteriores y de fallos pasados, ¿no? Hoy el Paris Saint-Germain se ha enfrentado a un Barça que ha tenido un muy buen primer tiempo y que ha tenido esa capacidad de responder, de sobrevivir cuando parecía que la ventaja de 2 goles para el conjunto francés estaba muy cerca. Ahí el Barça dio un golpe sobre la mesa, o incluso dos, con los tantos de Rafinha y de Christensen, que nos hacen pues despejar o pensar que ahora mismo el favorito para pasar a la eliminatoria obviamente tiene que ser los de Xavi Hernández en un estadio, el de Montjuic, en el que yo creo que, pese a jugar en casa, lo más lógico para los de Xavi será volver a plantear un partido calcado al que hemos visto hoy, dejando a Kylian Mbappé prácticamente sin ocasiones, sin acercamientos, haciendo que el que para algunos es el mejor jugador del mundo tenga un partido prácticamente... no quiero decir intrascendente porque ha participado, pero pues muy lejos de lo que se esperaba del astro francés. Hoy el Barça celebra, hoy el Barça ha conseguido un triunfo que para mí desde 2015 con la MSN no era capaz de lograr en esta competición. Han pasado ya 9 años y el Barça hoy ha tenido esas individualidades que le han podido sostener en algún momento y que en su peor tramo han marcado la diferencia en la portería contraria, algo que veíamos muy poquitas veces o que hemos visto muy poquitas veces en las últimas campañas para los azulgranas.
Vamos a repasar ahora sí lo que ha sido el partido, tramo a tramo, solución desde el banquillo a solución desde el banquillo, porque ha habido también, obviamente, intervención de Xavi, intervención de Luis Enrique a partir del descanso, y también en la primera parte, aunque no le ha dado tanto, no le ha dado rédito al técnico asturiano. Vamos a repasarlo todo, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Paris Saint-Germain 2, Fútbol Club Barcelona 3, si pensáis que obviamente los azulgranas ahora son favoritos, si creéis que lo de hoy, bueno, pues es circunstancial y que el Paris Saint-Germain va a pasar de todas la eliminatoria, también me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo ahí os leo y debatimos. Vamos a comenzar echándoles, como siempre, un vistazo a las alineaciones de ambos equipos, con un Paris Saint-Germain que hoy tenía que cambiar el plan, no tenía a Raf, no tenía lateral derecho, por lo tanto Marquinhos era el que jugaba en esa posición, pero manteniendo Luis Enrique, bueno, pues su forma habitual de atacar, con un lateral largo, con un centro de la defensa, sobre todo formado por tres a la hora de tener el balón, con Vitinha, con Kanji Lee, se quedaba fuera del 11 Zaire Emery, y bueno, pues dando Nuno Méndez, que se ha perdido gran parte de la temporada, encontrando soluciones, con Marco Asensio, la gran novedad en el 11, jugando como delantero, con Dembélé en derecha y con Kylian Mbappé, bueno, pues partiendo en principio de izquierda, pero también jugando o intentando jugar por dentro. Ahora vamos a repasar lo que ha ocurrido y por qué el francés apenas ha podido participar en zonas importantes ante un Fútbol Club Barcelona al que yo hoy colocaría en este 4-4-2, porque creo que ha pasado más tiempo defendiendo juntito en ese bloque medio bajo, cerca de su portería también en algunos tramos, que atacando. Por lo tanto, me parece que el dibujo que hoy tenemos que rescatar para decir cómo ha jugado y cómo se ha colocado el Barça es este 4-4-2 a la hora de tener que defenderse ante un Paris Saint-Germain que ha salido con mucha energía, que en los primeros 15 minutos bueno, pues ha intentado ya marcar la diferencia, darle ese ritmo altísimo que le podía beneficiar, pero es que el Barça desde el primer minuto, con el plan de Xavi Hernández, bueno, pues ha minimizado las virtudes del Paris Saint-Germain, con una presión en bloque medio, bueno, pues medio alto podríamos decir, pero evitando las transiciones del Paris Saint-Germain, evitando que el Paris Saint-Germain, con esa figura de Marco Asensio que bajaba a recibir, pudiese el futbolista español darse la vuelta y atacar o mandar un balón al espacio a los desmarques de Dembélé y de Mbappé. Hemos visto a un Fútbol Club Barcelona que no ha querido complicarse ante la presión alta del Paris Saint-Germain, que ha mandado muchos balones en largo de Ter Stegen a Lewandowski ante esos emparejamientos uno contra uno que plantea Luis Enrique, que ha sacado mucha ventaja. En definitiva, bueno, pues es que hemos visto a un Fútbol Club Barcelona que en ese primer tiempo, a partir, también hay que decirlo, de una acción salvadora al límite de un Ronald Araujo, que ha hecho un partido espectacular en lo defensivo, y que en el minuto 18 ha tenido que, bueno, pues comenzar a poner o asentar en el partido, ¿no? Poner la base, poner el suelo en el partido de un Fútbol Club Barcelona que a partir de ese minuto 18, como os digo, ha ido creciendo ante un Paris Saint-Germain que ha salido o que ha intentado salir con todo, pero que en esos primeros, como os digo, 15 minutos había sido capaz de generar una ocasión con una individualidad, con una acción individual tremenda de Nuno Méndez, marchándose de Koundé, marchándose también de Lamine Yamal, pero ahí estaba Ronald Araujo para, bueno, pues bajarle, ¿no? Para evitar que el Paris Saint-Germain golpease primero y que el inicio de partido fuese el soñado para los de Luis Enrique con el Barça, teniendo que, o viéndose obligado a tener que buscar un poquito más hacia adelante y pudiendo contraatacar, ¿no? Un Paris Saint-Germain que, colocado en ese 4-5-1, ¿no? Bueno, pues intentaba minimizar mucho el juego de un Barça que ha crecido no solo a través de la posesión, del toque, de juntar muchos pases en campo rival, de instalarse en campo contrario, sino principalmente de la figura de un Robert Lewandowski, que hoy para mí en ese primer tiempo ha sido una solución espectacular para el Barça, sacando ventaja de la presión uno contra uno de Luis Enrique, con esos envíos de Ter Stegen y con el polaco ganándole una y otra vez la partida a un Beraldo que debutaba en cuartos de final de Champions, que venía de hacer un gran encuentro
en Anoeta frente a la Real Sociedad en el partido de vuelta, que también tuvo que sufrir la ida y que hoy en esos primeros 45 minutos ha sido un grave problema para Luis Enrique y lo ha aprovechado muy bien un Robert Lewandowski que al final, bueno, pues ha sido absolutamente clave para ese tanto del 0-1 de Rafinha en ese minuto 37. Antes ya habíamos visto algunas dudas en la defensa del Paris Saint-Germain, como os decía, de Beraldo y también de un Donnarumma que prácticamente en la primera intervención que ha tenido que hacer se ha comido un córner y a punto ha estado Lewandowski de marcar el tanto del 0-1 en una acción a balón parado en la que Nuno Méndez, bueno, pues ha salvado, ¿no?, a su compañero, pero bueno, pues ya veíamos que el italiano sigue teniendo problemas en esta competición. Lo vimos en esa eliminatoria frente al Real Madrid y parece que el italiano sigue teniendo pesadillas pese a estar haciendo una temporada muy muy positiva en Liga Francesa, ¿no?, con el Paris Saint-Germain y en general en todas las competiciones. Lo cierto es que el Barça ha completado para mí unos primeros 45 minutos en los que, os repito, ha sido capaz de que no se viesen las virtudes del Paris Saint-Germain, también con un Cancelo que ha estado espectacular en el duelo 1 contra 1 con un Ousmane Dembélé que se ha precipitado, que ha vuelto a precipitarse sobre todo en esos primeros 25-30 minutos en los que ha jugado por banda. Luis Enrique ha tenido o ha probado la alternativa de meter a Kangin Lee ahí, de llevar al francés a jugar por dentro, pero la verdad es que eso no le ha dado solución a un Paris Saint-Germain que no ha encontrado a Mbappé, que intentaba, ¿no?, tirar a Nuno Méndez o llevar a Nuno Méndez muy arriba para que fijase la atención o tuviese la atención de Lamine Yamal y de Koundé, pudiendo provocar que Mbappé pudiese recibir más por dentro, pero lo cierto es que Mbappé apenas ha podido recibir en acciones por dentro, apenas ha podido, bueno, pues llegar a la frontal del área, disparar, driblar, regatear, a jugadores, por ejemplo, como Sergi Roberto, a los que era más fácil poder superar por dentro. Creo que no hemos visto a ese Paris Saint-Germain, hemos visto a un Paris Saint-Germain que ha tenido que atacar mucho en posicional ante un Barça muy bien colocado en 4-4-2, un Paris Saint-Germain al que esa presión alta y su presión tras pérdida no le ha servido de nada, porque el Barça ha sido capaz de minimizar muy bien las pérdidas, de perder muy poquitos balones en zonas importantes, en zonas de riesgo, y además de saltarse, ¿no?, con esa solución de Ter Stegen a Lewandowski, con el polaco ganándole a Beraldo, ha sido capaz no solo de superar esa presión del Paris Saint-Germain, de dejar al conjunto francés sin recuperaciones en campo rival, sino además a partir de esas acciones crear ocasiones de peligro. Lo hemos visto principalmente en las botas de un Rafinha que ha marcado ese 0-1, pero que ya había sido protagonista en el encuentro, gracias sobre todo a esa conexión con un Robert Lewandowski que ha podido darle buenos balones y que ha podido asentar al FC Barcelona en campo rival, asumiendo muy muy poquito riesgo, algo muy importante para evitar esos contraataques, esas transiciones de un Paris Saint-Germain que hoy, bueno, pues en esos primeros 45 minutos se ha visto superado por un Barça que me ha sorprendido gratamente, bueno, pues la sensatez del plan de Xavi Hernández, sin arriesgar demasiado, sin buscar tener balón como única opción. El Barça hoy ha sido inteligente, el Barça hoy ha escondido las virtudes del Paris Saint-Germain en esos primeros 45 minutos a través, bueno, pues de ser realista y de saber que enfrente tenía un equipo muy muy bueno, que sobre todo tenía que sobre todo minimizar las virtudes del rival y a partir de ahí intentar encontrar algunas de sus virtudes. Hoy lo hemos visto con un Robert Lewandowski que ha hecho de boya absolutamente y que ha sido crucial en esos primeros 45 minutos en los que Ronald Araujo comenzó imponiéndose y en el que Rafinha ha tenido las mejores ocasiones y ha podido aprovechar una de ellas. En la segunda parte ha cambiado el partido, hemos visto a Luis Enrique que ha movido piezas, que ha reordenado a sus futbolistas, que lo primero, atrás ha enviado a Lucas Hernández, bueno, pues ese lateral a ese lateral derecho, metiendo a Marquinhos más en el centro de la defensa. Dembélé lo ha enviado a la izquierda, ha metido a Barcola por la derecha y, bueno, pues situando con algo más de libertad, ¿no?, a un Kylian Mbappé que es cierto que no se ha movido siempre por dentro, pero que, bueno, pues tenía más libertad, ¿no? Tenía más capacidad para moverse ante, bueno, pues un FC Barcelona que lo cierto es que en esa segunda parte sí que ha acusado, ¿no?, ese subidón de energía
de un Paris Saint-Germain que, como ocurrió también frente a la Real Sociedad, ha sido capaz o está siendo capaz en esta Champions de tener muy buenos inicios de segunda parte. Ahí le marcó 2 tantos al conjunto Churiurdin, y hoy en el minuto 47, después de una recuperación tras pérdida de balón, si no recuerdo mal, de un Vitinha que ha hecho un gran segundo tiempo, a partir de ahí el Paris Saint-Germain ha podido atacar a un Barça descolocado y bueno, pues ha encontrado, ¿no?, a un Dembélé que estaba para mí haciendo un partido muy flojo, un partido bueno, pues recordándonos, ¿no?, a su versión habitual en el Fútbol Club Barcelona, y en el que se ha sacado un latigazo tremendo que ha metido el partido en una coctelera y que ha llevado al Barça a esa situación en la que en los últimos años se había caído en la Champions League. Y lo cierto es que se ha caído, ¿no? Hemos visto esa remontada en menos de 3 minutos, el tanto de Dembélé y el tanto de Vitinha, con el Paris Saint-Germain de nuevo recuperando un balón por dentro, pudiendo contraatacar y encontrando al mediocentro portugués sumado al ataque y batiendo a un Marc-André ter Stegen que no ha podido sostener a ese equipo, y a un Cubarsí que tampoco ha podido hacerlo en esa acción, pese a que el canterano del Barça ha hecho también un partido más que interesante en defensa. El Barça parecía que se le ponía el partido muy complicado, una situación en la que en los últimos años bueno, pues no ha tenido respuesta en Champions League, ¿no? Cuando recibía el primer tanto solía recibir un segundo, ha ocurrido y el Paris Saint-Germain ha seguido atacando. Barcola ha tenido también una acción en el minuto, lo tengo por aquí, en el minuto 54, otro contraataque en el que, bueno, pues Ter Stegen ha mantenido a su equipo, un balón que se ha marchado al larguero, y a partir de ahí la sensación claramente era que el 3-1 estaba muy cerca, que el Barça no tenía respuesta, que el Barça se estaba tambaleando, y que el Barça, bueno, no se estaba tambaleando, estaba cao, y la sensación es que le iba a llegar un golpe prácticamente mortal para la eliminatoria, ¿no? Lo que podía haber sido el 3-1. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que Kylian Mbappé es que ni siquiera en ese tramo, ni siquiera en esos minutos ha sido capaz de encontrar ocasiones, de generar peligro, bueno, pues de crear ventajas para sus compañeros. Hemos visto a un Kylian Mbappé bastante desconectado, demostrando el futbolista francés también, bueno, pues que hay tipos de partido o que es un jugador especial, ¿no? Para mí es un futbolista que no es fácil de acomodar a un equipo o de ensamblar en un equipo redondo, ¿no? En un equipo que quiera tener mucho balón, que quiera meter al equipo rival atrás. Me parece que Kylian Mbappé hoy bueno, pues ha demostrado que es un jugador también especial, al que le faltan cosas, sobre todo dentro del área, cuando hay muy poquito espacio y cuando el equipo rival está replegado, ¿no? Eso es lo que hemos visto hoy, un Fútbol Club Barcelona que en la mayoría de los minutos ha obligado al Paris Saint-Germain a tener que atacar bueno, pues en ataque posicional, ¿no?, frente a mucha gente, en ese 4-4-2, pero lo cierto es que en este tramo del partido el Paris Saint-Germain, bueno, pues ha podido atacar a un Fútbol Club Barcelona que estaba desordenado, que estaba perdiendo mal el balón, que estaba teniendo pérdidas en zonas peligrosas, que permitían esas transiciones, en un Paris Saint-Germain que se estaba encontrando muy muy cómodo, pero que a partir de los cambios, bueno, pues ha recibido un mazazo tremendo, ¿no? La entrada de Joao Félix, la entrada de Pedri por Sergi Roberto y Lamine Yamal, la entrada también de Zaire Emery, y ahí es cuando ha llegado ese golpe de magia, ¿no? Bueno, pues ese pase tremendo, ¿no?, de un Pedri que teníamos que ver si hoy podía jugar, pero que en su primer contacto con el balón le ha metido un pase espectacular para el doblete de un Rafinha que, como digo, con ese tanto, sobre todo con este 2-2, ha dado un golpe sobre la mesa tremendo para cambiar el encuentro y para mantener, para devolver al encuentro de todas a un Fútbol Club Barcelona que lo estaba pasando muy mal en ese tramo y que parecía que iba a encajar un 3-1 que le podía hacer muchísimo daño de cara no solo a este encuentro, sino también al global de la eliminatoria, o incluso a los últimos minutos, con la sensación de que no iba a saber jugar bueno, pues ese tramo final, ¿no? Lo cierto es que ese 2-2 bueno, pues no le ha afectado demasiado al Paris Saint-Germain, le ha dado bueno, pues un poquito más de calma al Fútbol Club Barcelona, y sobre todo le ha dado esa tranquilidad en el marcador, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues si llegaba un gol en contra, bueno, pues un gol de desventaja tampoco es un mal resultado, ¿no? Hemos visto a un Paris
Paris Saint-Germain que ha respondido, un Paris Saint-Germain al que no le ha pasado ese gol en contra, que ha seguido teniendo ocasiones, con un Barcola en su conexión con Rafinha, bueno, pues que se ha enfrentado a un Ronald Araujo absolutamente tremendo, salvando el futbolista uruguayo una acción muy clara, un Dembélé que también ha tenido un disparo al palo después de un muy buen pase, un muy buen robo también en conducción de Vitinha, y también de nuevo otro tramo en el que el Paris Saint-Germain estaba muy cerca del 3-2, en el que el Paris Saint-Germain estaba muy cerca de lograr la ventaja en el marcador, pero de nuevo el FC Barcelona ha encontrado la ventaja, ¿no? Ha encontrado ese 2-3, demostrando, bueno, pues una capacidad de resistencia y de pegada en el área rival tremenda, ¿no? Una capacidad que vemos a muy poquitos equipos, que vemos sobre todo a los conjuntos históricos que lo venían demostrado en las últimas temporadas. El Barça llevaba mucho tiempo sin estar en cuartos de final, llevaba tiempo sin ser capaz de en sus peores momentos en los partidos de Champions no solo resistir, sino también hacer daño en la portería rival. Una de esas cualidades que normalmente siempre destacamos del Real Madrid en esta competición, hoy el FC Barcelona ha tenido eso, ha tenido esa capacidad, ha tenido, bueno, pues más allá de la remontada del 2-1 que le han marcado en 3 minutos, el Barça supo agarrarse al partido, sobrevivir, y al final terminó pegando con ese doblete de Rafinha y con el tanto a balón parado de Christensen, que deja la eliminatoria de cara para los de Xavi Hernández, la primera gran noche europea sin duda para el entrenador azulgrana, en un partido en el que Rafinha se ha convertido en estrella del FC Barcelona. A partir de ahí, como os decía, el Paris Saint-Germain atacando en posicional, Kylian Mbappé demostrando que tiene defectos en ese tipo de situaciones, y un Paris Saint-Germain que no ha tenido solución y que ha echado bastante de menos, yo creo que, bueno, pues sobre todo a una referencia dentro del área que le pudiese haber ayudado un poquito más en ese tramo final del partido. Hasta aquí el repaso a este Paris Saint-Germain 2, FC Barcelona 3, sorpresa, golpe sobre la mesa del Barça con respuestas enormes, ¿no? Después de los malos tramos que estaba viviendo en la segunda parte. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Como siempre, espero vuestra opinión en comentarios. Nos vemos.